Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Shiraishi, el asesino de Twitter japonés, reclutaba colegialas con ideas suicidas para descuartizarlas. Este asesino en serie usaba la red para captar a sus víctimas a las que prometía ayudar a morir. El gobierno de Japón cambió la regulación de Twitter para perseguir la incitación al suicidio tras los 9 asesinatos de Takahiro Shiraishi. Quiero ayudar a las personas que realmente sufren, rezaba la biografía del usuario de Twitter Hanging Pro, profesional del ahorcamiento, acompañada de la imagen manga de un hombre con cicatrices en el cuello y las muñecas. Sin embargo, detrás de estas palabras, se escondía Takahiro Shiraishi, un asesino en serie con una macabra idea: ahorcar y descuartizar a colegialas. Durante meses, el japonés buscó jóvenes con tendencias suicidas y Akari Suda, de 17 años, se convirtió en su primera víctima. La adolescente acudió al apartamento del asesino pensando en quitarse la vida, pero lo que desconocía era que sería violada salvajemente, desmembrada y escondida en una nevera portátil. Después de ella, otras 8 personas más murieron a manos del conocido como el asesino de Twitter. Tal fue la conmoción de este caso en el país, que el gobierno modificó la regulación de las redes sociales para prevenir el suicidio. De lo más normal. Takahiro Shiraishi nació el 9 de octubre de 1990 en la localidad japonesa de Sama, en la prefectura de Kanagawa, al suroeste de Tokio. En su barrio, los vecinos recordaban al pequeño como un niño tranquilo y sociable, y, en el colegio, todavía pasaba más desapercibido. No destacaba especialmente, aunque tampoco era un personaje sombrío, declaró un antiguo compañero de clase en el diario Asahi Shimbun. Su personalidad discreta, bastante normal y de bajo perfil no hacía presagiar que estaban ante un futuro asesino en serie. De hecho, a su círculo más cercano le extrañó que aquel joven deportista, fanático del atletismo y del béisbol, y siempre dispuesto a escuchar a los demás, fuese capaz de matar a 9 personas. Ni siquiera generó cierta inquietud que practicase juegos de asfixia por diversión con otros compañeros hasta perder el conocimiento. Sus amigos alegaron que todo era un mero entretenimiento. Sin embargo, años más tarde Takahiro desempeñaría el arte del estrangulamiento con sus víctimas hasta llevarlas a la muerte. Después de graduarse en la escuela secundaria en 2009, el joven comenzó a trabajar en un supermercado, también en salones de pachinko, un sistema de juego similar al de los pinballs, e incluso, fue una especie de cazatalentos de mujeres para clubs de alterne y sex shops. Takahiro atraía a las chicas a estos locales a sabiendas de que serían engañadas para ejercer la prostitución. Por ese motivo fue arrestado y acusado de violar la ley de seguridad en el empleo, y, posteriormente, puesto en libertad bajo fianza. Tras este traspiés judicial, a principios de 2016 el joven regresó unos meses a la casa familiar hasta que se mudó a un apartamento de 40 metros cuadrados ese mismo verano. En ese periodo, mantuvo una breve relación sentimental con una chica, que lo describió como un personaje gentil que nunca se enojó con las mujeres. Cuando le dije que quería terminar, me abrazó y dijo algo así como, "No te vayas", explicó en Fuji TV. Pese a esa fachada de buen chico, Takahiro escondía un reprimido deseo sexual por ejercer control y sometimiento sobre mujeres indefensas que terminara en daño físico. Y qué mejor que una víctima con tendencias suicidas para llevarlo a cabo. A partir de ahí, abrió varias cuentas de Twitter, una de ellas bajo el nombre de Hanging Pro, y empezó a contactar con colegialas y jóvenes con deseos de morir. El verdugo. Takahiro era un auténtico verdugo profesional, que prometía a las mujeres hacer realidad sus ideas suicidas, e incluso morir con ellas. Quiero ayudar a las personas que realmente sufren. Envíame un mensaje privado en cualquier momento, no es difícil ahorcarse, o si no puedes ayudarte a ti mismo, yo te puedo ayudar, fueron algunas de sus publicaciones en Twitter. 8 mujeres cayeron en sus redes y acudieron a su apartamento para quitarse de en medio. Eso sí,
Una de las advertencias que les hacía previamente antes de su encuentro era: no debes ponerte en contacto con amigos o parientes antes de matarte. Su primera víctima fue Mizuki Miura, de 21 años, a la que conoció a principios del mes de agosto, desaconsejó suicidarse y le emplazó a vivir con él en su nuevo apartamento, previo pago de 3.700 euros en concepto de alquiler y fianza. La chica aceptó sin dudar, pero el asesino, creyendo que Mizuki lo abandonaría, decidió matarla y quedarse con todo el dinero que llevaba encima, además de con el depósito. Primero, Takahiro la estranguló hasta desmayarse, luego la agredió sexualmente y, finalmente, la colgó del cuello con una soga hasta asesinarla. Después, buscó en foros de internet cómo mutilar cuerpos y compró herramientas, tales como un cuchillo de carnicero y una sierra, para desmembrar el cadáver en la bañera. Una vez terminado el proceso, el joven tiró algunas partes a la basura y ocultó otras en una nevera portátil, que cubrió con arena de gato para disimular el fuerte hedor. Con este asesinato inicial, Takahiro había satisfecho dos necesidades básicas, una sexual, al hacer realidad sus impulsos sadomasoquistas, y otra económica, tras obtener dinero fácil sin necesidad de trabajar después de robárselo a Mizuki. Por eso empleó este mismo modus operandi con 8 de las 9 víctimas asesinadas, con edades comprendidas entre 15 y 25 años. La novena víctima resultó ser un varón de 20 años, Sogo Nishinaka, pareja de una de las desaparecidas, que acudió al apartamento de Takahiro en cuanto la chica no regresó. Tan pronto como el muchacho cruzó el umbral de la puerta, el asesino se le echó encima, lo estranguló y, valiéndose de ese desmayo, lo subió al techo con la soga para ahorcarlo del mismo modo que a las féminas. Un señuelo. A finales de septiembre de 2017, Aiko Tamura, de 23 años, publicó un estremecedor mensaje en Twitter en el que buscaba a alguien con quien quitarse la vida. El asesino contestó de inmediato con un «muramos juntos». La joven sería asesinada días más tarde mediante el mismo protocolo sanguinario ideado por Takahiro y su detención se precipitaba gracias a la búsqueda incansable del hermano de Aiko. Aunque el chico interpuso una denuncia por desaparición en la policía, también inició una investigación paralela para encontrarla. Recabó información a través de Twitter usando la cuenta y contraseña de su hermana y dio con una chica que afirmó conocer al hombre con el que hablaba su hermana. El hermano explicó este hallazgo a las autoridades y se inició una operación de vigilancia. Para ello, la chica accedió a citarse con el sospechoso en un lugar público, la estación de Machida, y bajo supervisión policial. Jamás acudió a su encuentro, ella solo actuó de cebo para cazar al criminal. Takahiro se personó a la hora indicada en la estación, ante el plantón de su cita, decidió regresar a casa. Mientras tanto, un operativo policial lo mantenía controlado a cierta distancia, así que en cuanto llegó al domicilio, varios agentes llamaron a su puerta y le pidieron explicaciones sobre el paradero de Aiko. El asesino, pillado infraganti, respondió señalando un congelador. Al abrirlo, los oficiales hicieron un dantesco descubrimiento: restos de cuerpos desmembrados. La mañana del 31 de octubre, día de Halloween, el terror se encontraba en cada esquina de aquel pequeño apartamento de Sama. Durante los registros realizados, la policía localizó 9 cuerpos desmembrados con hasta 240 partes de huesos, además de tijeras, cuchillos, una sierra y herramientas para trabajar la madera. Pese al insoportable olor que se respiraba en aquella estancia, los vecinos nunca pensaron que allí se había cometido un crimen, sino que se trataba de carne en mal estado. Una vez detenido, el asesino de Twitter confesó a los detectives el móvil de sus crímenes: lo hice para agredir sexualmente a las mujeres y robarles dinero. También explicó si conocía a estas personas y cuando las asesinó: hubo personas a las que maté sin saber sus nombres. Los maté a todos el día que los conocí. En cuanto a por qué decidió almacenar los cadáveres en su casa, Takahiro aseguró que no podía tirarlos, los cuerpos, por temor a ser atrapado. Incluso detalló que la primera vez que desmembró un cuerpo, le llevó 3 días, pero que a partir de la segunda persona, pude hacerlo en un día. Su motivación en cada crimen era ocultar pruebas de sus robos y agresiones sexuales. De hecho, Takahiro no tenía ninguna intención de suicidarme en absoluto, eso solo lo utilizó como ardid para captar a sus víctimas.
Si bien, también dejó claro que ninguna de las víctimas quería morir en realidad. El juicio contra Takahiro Shiraishi se inició a finales de septiembre de 2020. Sin embargo, hasta entonces la justicia lo sometió a varias exploraciones forenses, a petición de la defensa, para dilucidar si el acusado de 9 asesinatos y descuartizaciones estaba capacitado mentalmente para afrontar el juicio y, de no estarlo, si sufrió algún tipo de enajenación mental transitoria. Los exámenes practicados revelaron que el presunto asesino en ningún momento tuvo las capacidades volitivas alteradas ni antes, ni durante ni siquiera después de los asesinatos, por lo que se le declaró perfectamente imputable. La culpa. Durante la vista judicial de los denominados asesinatos de Sama 9 minutos, el Tribunal de Tokio preservó la identidad de las víctimas en todo momento, una medida solicitada por sus familiares y aceptada por el juez, y se refirió a ellas con letras consecutivas de la A hasta la primera. Los siguientes 77 días, la sala escuchó los argumentos de la defensa y de la acusación, pero lo esperado era la declaración en el estrado del responsable de aquella carnicería. El 1 de octubre, Takahiro afirmó ser culpable de todos los delitos que le imputaron. Humildemente admito mi culpa y aceptaré el castigo, comenzó diciendo. Y pasó a relatar pormenorizadamente los asesinatos, la motivación para perpetrarlos, y por qué buscó víctimas con ideas suicidas. Era más fácil para mí convencer a la gente con preocupaciones y otros problemas y manipularlos, declaró. Aquellas palabras echaron por tierra la estrategia de su propia defensa, que aseguró insistentemente que las víctimas acudieron al apartamento de su patrocinado con la voluntad de morir y que él solo las ayudó a quitarse la vida. Por tanto, los cargos contra Takahiro debían de reducirse al de asesinato con consentimiento, es decir, homicidio consentido, castigado en Japón con una pena de entre 6 meses y 7 años de prisión. Pero el acusado lo desmintió categórico, ninguna de las mujeres le dio su consentimiento para morir. Tanto es así que, para corroborarlo, espetó, había moretones detrás de la cabeza de las víctimas. Significa que no hubo consentimiento y lo hice para que no se resistieran. Los crímenes cometidos por el asesino de Twitter fueron catalogados de despreciables y brutales, con el único fin de satisfacer sus deseos, y que, tras su conocimiento por parte de las autoridades y de la sociedad en general, generaron una enorme conmoción y ansiedad en todo el país. El juez Naokuni Yano se refirió aquí al impacto causado en la sociedad japonesa debido a la frecuencia con la que se usan las redes sociales. Durante la lectura del veredicto, el magistrado declaró culpable al acusado ante unos hechos extremadamente graves, en los que se pisoteó la dignidad de las víctimas. El 15 de diciembre de 2020, Takahiro Shiraishi fue condenado a la pena de muerte, una ejecución que se llevará a cabo mediante la horca, como así contempla la ley, en una fecha aún por determinar. Un cambio en la ley. A sus 31 años, el asesino permanece en el corredor de la muerte, no contempla la posibilidad de apelar la sentencia y su único deseo, según ha manifestado él mismo recientemente, es contraer matrimonio antes de morir. Me quiero casar. Quiero encontrar una cónyuge mientras estoy en la cárcel, afirma el preso, según el Daily Mail. Por su parte, las familias de las víctimas asesinadas jamás podrán perdonarle la atrocidad de sus crímenes. Cuando veo a una mujer de la edad de mi hija, la confundo con ella. Este dolor nunca desaparecerá, aseguraba el padre de una de las jóvenes. El caso de Takahiro Shiraishi causó gran conmoción en la sociedad japonesa hasta el punto de abrirse un amplio debate sobre las redes sociales, sus contenidos y la incitación de estas al suicidio o a las autolesiones. La inquietud de gran parte de la población fue recogida por el gobierno, quien introdujo nuevas regulaciones en redes sociales como Twitter y modificó las reglas de uso para restringir el acceso a contenido perjudicial para los usuarios. Incluso el pasado año el Ejecutivo puso en marcha el llamado Ministerio de la Soledad tras las impactantes cifras de suicidios recogidas en 2020. Casi 21.000 personas se quitaron la vida, principalmente mujeres, niños y adolescentes. Una vez más, tanto los datos como el caso que nos ocupa revelan la cantidad de personas vulnerables que buscan ayuda escribiendo sobre pensamientos suicidas, y la necesidad de que alguien los escuche y les brinde apoyo urgente.
debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido. Nos vemos en la próxima con nuevo material.